En esta cápsula digital vamos a trabajar en el modelo de acción didáctica interestructurante o centrado en el proceso de aprendizaje. Este modelo viene a superar, viene a corregir, viene a hacer una tercer mirada, un enfoque superador de los otros dos modelos que ya hemos trabajado y hemos denominado autoestructurante y heteroestructurante. Para hacer una síntesis de esos dos modelos, vamos a ver que mientras el modelo heteroestructurante piensa el currículum centrándose en la función docente, lo piensa desde lo que el docente tiene que enseñar, desde el diseño curricular, el modelo heteroestructurante piensa al currículum desde el aprendizaje, es decir, desde lo que realmente ocurre en el desarrollo del proceso de aprendizaje que va realizando el alumno y al que el docente se va acomodando y se va adaptando. En el modelo heteroestructurante, mientras el eje está en el diseño curricular, en el modelo autoestructurante estará en el desarrollo, en lo que efectivamente ocurre en ese proceso que lleva adelante el alumno. Por eso, en el modelo heteroestructurante o didascalocéntrico, nosotros vemos que el aprendizaje es un subproducto de la enseñanza. ¿Qué implica esto? Que el aprendizaje es un correlato de lo que propone el docente. Hay aprendizaje si el alumno aprende lo que el docente le ha enseñado. Si el alumno aprende una cosa diferente, si tiene otros tipos de saberes que trae al aula, si en su proceso de aprendizaje hace un recorrido que el docente no había pensado, eso no es aprendizaje. Va a ocurrir el aprendizaje cuando el alumno pueda replicar, reproducir, decir lo mismo que ha recibido en la enseñanza. Por el otro lado, en el modelo autoestructurante, vamos a ver que es al revés, porque en la docencia, la enseñanza es un subproducto del aprendizaje, porque la enseñanza es la que depende, la que se adecúa, la que sigue el proceso de aprendizaje. Para el modelo heteroestructurante, como dijimos recién, entonces, todo conocimiento del alumno procede de la enseñanza. No hay nada que el alumno conozca válidamente, legítimamente, que no sea porque el docente se lo ha enseñado. En cambio, en el modelo autoestructurante, cuanto mayor autonomía, cuanto mayor subjetividad hay en juego a la hora de aprender, mucho mejor. El conocimiento procede de la propia actividad del alumno y no de la actividad del docente sobre el alumno, como si lo veíamos en el heteroestructurante. Finalmente, para el modelo heteroestructurante, solo va a considerarse aprendizaje logrado, aprendizaje legítimo, aprendizaje real, cuando el alumno ya sabe todo lo que el docente quiere que sepa, cuando ya no hay errores, cuando ya no hay confusiones, cuando el docente puede percibir que el alumno dice o hace lo que se le ha pedido sin ningún tipo de inconvenientes. En cambio, para el modelo autoestructurante hay aprendizaje y es válido esa producción del alumno aunque no responda a lo que el docente le está solicitando, porque de hecho el docente no debe solicitarle nada, porque todo debe ser iniciativa del alumno. Entre estos dos modelos se han opuesto, se han discutido de manera dialéctica, de tal manera que no podemos decir que los dos modelos tienen un poquito de razón, porque son totalmente opuestos. Miran la enseñanza y el aprendizaje desde lugares tan diferentes que no pueden conciliarse. Porque o yo miro la enseñanza como lo que más me preocupa
y lo que produce aprendizaje, o miro al aprendizaje como aquello que me debe decir cómo debo yo enseñar. No son cosas que puedan compaginarse. Por lo tanto, el modelo interestructurante, este tercer modelo que vamos a ver, es una mirada diferente. Es mirar la enseñanza desde otro lugar, como no la hubiera mirado ni un docente pensando desde el autoestructurante, ni un docente pensando desde el heteroestructurante. El modelo interestructurante se concentra en el aprendizaje, por supuesto, está dirigido a lograr aprendizajes. Su meta, su preocupación es el aprendizaje, pero un aprendizaje mediado por la enseñanza, en donde la enseñanza cumple un rol fundamentalísimo. Ahora, ¿qué entiende el modelo interestructurante por aprendizaje? Porque el modelo autoestructurante también estaba centrado en el aprendizaje. También su preocupación fundamental era el aprendizaje, pero no concebía el aprendizaje de la misma manera que el interestructurante. Porque para el autoestructurante, la mediación externa del aprendizaje, lo que se podía hacer desde afuera del alumno, era un emprendimiento inútil, era innecesario, era improductivo, no lograba nada, completamente ineficaz. En cambio, para el modelo interestructurante, la mediación que hace el docente desde afuera sobre el aprendizaje del alumno lo potencia, lo mejora, lo optimiza. Vamos a ver entonces que para el modelo interestructurante, el concepto de aprendizaje, lo que entiende por aprendizaje, tiene estas tres características. Es una modificación relativamente estable, producto de la interacción entre sujeto y objeto, en la que el sujeto adquiere un nuevo saber. Vamos a ir analizando una por una para ver qué significan. Cuando hablamos de que el aprendizaje es una modificación relativamente estable, es estable por el último elemento que tenemos mencionado aquí, porque es recuperable. Porque a través del tiempo, cuando pasan los días, los meses, los años, algo que yo he aprendido de verdad, aunque no lo pueda usar de la mejor manera, porque a lo mejor tengo que volver a revisarlo, todavía lo recuerdo, todavía lo puedo recuperar. Sé que existe, sé para qué se usa, sé qué tipo de problemas puede resolver. Pero ese aprendizaje que yo en algún momento obtuve y que puedo recuperar, ha sufrido transformaciones. Ha sufrido transformaciones porque ha variado, se ha enlazado con otros, se ha articulado, se ha incluido en otros contextos. Por eso es relativamente estable. Es estable, pero tiene mucha movilidad. Y esa movilidad la tiene porque justamente cuando un aprendizaje es real, también es significativo. ¿Qué significa que sea significativo, valga la redundancia? Que significa algo para mí, que deja de ser algo totalmente externo, algo que me están enseñando, que me están diciendo, que me están mostrando, para ser algo que me pertenece a mí, que lo entiendo, que lo comprendo, que lo integro a mi red de saberes, que no es un elemento que se mete adentro de mi cabeza y queda ahí aislado del resto como algo, como una píldora que tomo, como algo que como, sino que es algo que se integra a todos los conocimientos que yo ya tengo. Entonces le encuentro un sentido, le hago un lugar dentro de mi cognición y de mis herramientas para comprender y estar en el mundo. Y como lo hago mío, y como lo entiendo, como lo comprendo, también lo puedo usar, es decir, lo puedo transferir a otras situaciones diferentes de las que yo lo he aprendido. Si lo aprendí, no sé, con un ejemplo,
puedo transferirlo a otros ejemplos. Entonces, un aprendizaje es aprendizaje real para el modelo curricular interestructurante cuando es significativo, transferible y recuperable. Pero este aprendizaje no es un aprendizaje un aprendizaje que el mismo sujeto construya sin ninguna referencia a lo objetivo o a lo real, sino que es un aprendizaje que se produce en la interacción con los conocimientos que todavía yo no poseo. A ver, si yo aprendo algo que yo todavía no sé. Si volvemos a la concepción del aprendizaje significativo, vamos a ver que en realidad yo todavía no conozco eso que voy a aprender, pero le puedo otorgar un sentido preliminar que luego voy puliendo, que voy mejorando, que voy afinando. Pero si aprendo algo nuevo, es porque está, como diría Vygotsky, fuera de mi desarrollo real. Es decir, no lo puedo hacer yo sola, no lo sé. Es algo nuevo para mí. Si es nuevo para mí, es porque está fuera de mí. Es porque no me lo invento, porque no hago una construcción arbitraria de lo que tengo que aprender, sino que yo tengo que salir de mí para entender algo que está originariamente fuera de mí. Ese objeto de conocimientos al cual yo tiendo. Es algo que me proponen como meta o me propongo como meta, pero que yo todavía no conozco. Pero ese proceso de conocerlo, de salir de mí para ir a la realidad, para ir al saber y conocerlo, es un proceso regulado subjetivamente. Si yo no quiero, si yo no puedo, si yo me niego a aprender determinada cosa, no lo voy a aprender. En este sentido, el modelo autoestructurante tenía razón y era muy buena la crítica que le hacía al heteroestructurante, porque el heteroestructurante tenía como intención, como meta, manipular al alumno, moldear desde afuera al alumno, manejar el proceso de aprendizaje según los ritmos y las expectativas del docente. Y el autoestructurante le dice, hey, no. El aprendizaje es algo subjetivo, ocurre en el sujeto que aprende. Y quien regula ese proceso es el sujeto que aprende. Entonces, ahí el autoestructurante tenía razón. Pero ¿en qué no tenía razón? En que ese proceso tenía cero posibilidad de ser influido desde afuera. Es decir, era tan absoluto y tan terminante el autoestructurante con esto de que la subjetividad era tan propia del que aprende que no admitía para nada que el docente podía ayudar, que el docente tenía que ayudar, que podía facilitar. Y que por más que la motivación tiene que ser interna en algún punto, porque si no, el alumno no va a querer aprender, esa motivación se podía despertar desde afuera. No necesariamente se iba a despertar como en el heteroestructurante, pero que había posibilidad de despertarla. Entonces, esta posibilidad de acompañar, potenciar, guiar, facilitar, mediar entre el sujeto que está aprendiendo y el objeto que va a aprender, se llama mediación intersubjetiva. Y esto sí lo admite el modelo interestructurante. Finalmente, en el concepto de aprendizaje de este modelo, tenemos que ver de qué tipo de saber se está hablando. Y estamos hablando de un saber con fundamento epistémico, es decir, con una lógica y con una organización que el alumno también debe conocer. Es decir, para el modelo heteroestructurante, la lógica de conocimiento es la lógica que le imponía el docente. El docente era el que hacía el razonamiento y el alumno era el que copiaba ese razonamiento.
Para el modelo autoestructurante, no hay por qué imponerle desde afuera alguna lógica al alumno. Si el alumno quiere pensar con determinado tipo de argumentación, determinado tipo de lógica, de razonamiento, de estructura, él lo va a hacer como quiere. El modelo interestructurante propone que el alumno comience a pensar con la lógica disciplinar, que si le estamos enseñando química, juegue a ser un químico pensando como químico. Si le estamos enseñando derecho, si le estamos enseñando contabilidad, si le estamos enseñando alguna teoría psicológica, le estemos enseñando lo que le estemos enseñando, el alumno tiene que poder pensar con las categorías analíticas de esa disciplina que le estamos enseñando. Por lo tanto, va a tener fundamento epistémico. Y cuando el alumno pueda hacer eso, es porque no solamente lo llenamos de conceptos y de teorías o de procedimientos, sino que le enseñamos a operar con lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal o axiológico articulado. Entonces, sabe determinados conceptos y sabe cómo se usan. Sabe determinados procedimientos y sabe por qué son de esa manera y cuándo debe usarlos. Sabe determinados conceptos y procedimientos, pero también sabe las implicancias éticas y axiológicas de las decisiones que se derivan de esos saberes. Entonces, esta red de conocimientos que articula lo teórico, lo práctico, lo ético, lo axiológico, el saber hacer, el saber ser, el saber saber, todo esto se enseña como una única y misma e interrelacionada cosa. El docente no solo transmite saberes, sino que enseña cómo se piensa desde la disciplina que está enseñando. Entonces, para el modelo interestructurante, aprender es construir subjetivamente el conocimiento. ¿Por qué? Porque es el alumno el que regula el aprendizaje. El alumno el que le va otorgando sentidos a lo que va aprendiendo. Pero esos sentidos no son arbitrarios. El alumno no construye subjetivamente algo que no existe en la realidad o no existe en la disciplina que le estamos enseñando. Porque el alumno tiene que interiorizar la disciplina, la cultura, lo que le estamos enseñando como significado personal. Por lo tanto, hay un permanente interjuego, un permanente diálogo entre lo que el alumno cree que es algo y lo que eso es. Esa adaptación de esos significados personales que el alumno atribuye al mundo para que terminen siendo los significados que la disciplina, la lógica epistémica de lo que le estamos enseñando indican que tienen que hacer, ese diálogo con la realidad objetiva es el que facilita el docente. Porque la construcción adaptativa del conocimiento implica que todo lo que yo construyo subjetivamente lo tengo que hacer poner en diálogo con la realidad para ver si es verdadero, si es real, si es así, o por lo menos si es así de acuerdo al estado de la ciencia que estamos aprendiendo. Entonces, los componentes del modelo interestructurante serán: en el centro del sistema, en el centro del modelo, ahora ya no se halla el docente, se halla la persona que aprende. El eje del esfuerzo del docente es el aprendizaje del alumno. Pero no este aprendizaje como lo que el alumno quiere aprender, sino aquello que debe aprender. En este aprendizaje, la dimensión social es fundamental porque en la relación con los demás, en la relación con el contexto social en el cual
se desarrolla el alumno y en la relación con lo que le queremos enseñar como objeto específico, como disciplina, como saber, como propuesta epistémica concreta, es fundamental. El alumno no aprende solo, el alumno aprende con, y el alumno aprende a, el alumno aprende de. El alumno aprende en interacción con los otros, con el ambiente y con las disciplinas. Y en esa interacción es el docente el que le ayuda a entender el mundo. Porque la enseñanza es un eficaz modo de facilitar ese aprendizaje. Para el interestructurante, el docente centra su acción en el alumno, pero tiene una acción específica, tiene una tarea específica, porque aprender es rehacer, rearmar en mi cabeza eso que está fuera de mí, que es la realidad, que es la disciplina, que es el objeto de conocimiento que yo estoy tratando de aprender. Bien, yo solo, como alumno, puedo llegar a hacerlo, puedo llegar autónomamente, pero me va a llevar mucho más tiempo, corro el riesgo de equivocarme mucho más, me va a proporcionar un conocimiento mucho más restringido, mucho más acotado, porque va a depender de mi intención, de mis posibilidades. En cambio, si me ayuda el docente, voy a poder tener conocimientos enriquecidos, conocimientos aumentados, un conocimiento de realidades que yo no sabía que existían, conocimiento de realidades que ni siquiera sabía que me iban a gustar, porque nadie me las había mostrado, porque yo no había tenido acceso a ellas. Entonces, el rol, el papel del docente aquí es fundamental. El docente es quien acompaña, guía, facilita, ayuda a resolver cuando hay conflicto, resuelve las situaciones o permite resolver las situaciones en donde hay errores, muestra lo que el alumno no conoce, le propone aquello que el alumno no tiene ni la más remota idea de que existe y le ayuda a realizar ese proceso. Entonces, con la conciencia de que ese proceso se regula subjetivamente, lo acompaña. ¿Pero a dónde lo acompaña? A la meta. ¿Y quién pone la meta? El docente, el currículum, el diseño curricular.